Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Espero que todos estéis bien y que la presentación de este último vídeo, primeramente, siempre lo presento en oración al Padre Eterno y Celestial en el nombre de su Hijo Jesús Cristo. Y este es el último estudio que lo comencé el día 31 de agosto, hoy estamos a día 2 de septiembre y como en anteriores ocasiones mi deseo siempre es ser de bendición para todas las personas que me escuchen o que me leen por las páginas sociales en mi perfil de Facebook. Para quien no me conozca, pues les diré que soy Valentín Núñez Rivero, cristiano, unitario, monoteísta. Somos hermanos cristianos del Shema. Lo podemos leer en Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno solo es, un solo y único Dios verdadero. La cristiandad en general está desmembrada, está dividida, en síntesis está deteriorada. Este de momento va a ser mi último vídeo que vaya a realizar, como se dice popularmente, amigos y hermanos en Jesús Cristo. La pregunta sería: ¿realmente nos amamos con el entrañable amor de Jesús Cristo? Tomen nota, por favor, de Juan 4, 23 y 24, la historia del pozo de Jacob, de la conversación de nuestro Señor Jesús con la samaritana, y también Juan 8, 31 y 32, que dice que los judíos que habían creído en él, Jesús les decía: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y a la samaritana le dijo: si tú supieras quién te pide agua, tú me pedirías, porque yo tengo las aguas de vida eterna. Ahí lo dejo. O como dijo el hermano Santiago, Jacobo, una fe sin obras está muerta. Digo en mi nota que voy a tratar de basarme lo máximo posible, pues en mis propias experiencias personales, valga la redundancia, y en su tiempo real en el cual se dieron los acontecimientos, pues examinar mi propia historia cristiana a la luz y el entendimiento y la comprensión que yo tengo, pues, de la palabra de Dios y que se espera de cada uno de nosotros, pues, como creyentes y discípulos de Jesús Cristo, discípulos genuinos de Jesucristo, la manada pequeña, como nos decía el Señor en Lucas 12:32. Mi texto áureo, como base para este último vídeo de momento, me voy a tomar un tiempo sabático. Si no lo he dicho antes, pues se lo comunico a todos vosotros en esta ocasión, que es de la Reina Valera actualizada, que dice Juan 15:13.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tremendo texto, hermanos. Y yo digo que al día de hoy, y como están las cosas a nivel general, mundial, internacional, verdaderamente, ¿quién de nosotros es capaz o está preparado para esta hazaña de dar la vida por sus amigos, como la dio nuestro Señor Jesús Cristo? Esta actividad tan noble y valiente de dar la vida literalmente por otro al menos. No estoy ni quiero dar la impresión pues de ser una persona dramática, sadomasoquista. No, gracias a Dios no tengo nada de esto. Pero solo voy a decir que por activas o por pasivas, de seguro que ninguno de nosotros estamos preparados pues para el citado sacrificio de Juan 15:13 en tiempo real. Amar más la vida del otro y dar la nuestra por su rescate. Goel. Es una palabra hebrea. Por eso dijo Santiago, Jacobo, reitero, en su epístola: una fe sin obra es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. No quiere decir que nos ganemos la salvación o se la vayamos a ofrecer a otros por medio de las obras, porque la salvación es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sois salvos por la pura gracia de Dios, como nos dice Pablo en Efesios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es de Dios. No por obras, para que nadie se vanaglorie, sino por la fe en el Padre y en la obra de redención a través de su Hijo Jesús Cristo. Porque obras son amores y no buenas razones, dice el adagio popular. Y el apóstol Juan, en las epístolas, dice que el amor echa fuera el temor, porque, amigos, hermanos, dar de lo que te sobra o lo que ya no necesitas, eso verdaderamente no es amor. Para mí es demagogia. Entre cristianos sería un tipo de hipocresía o una especie de beneficencia farisaica burócrata. Santiago nos dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y que nos guardemos sin mancha de este mundo. Un poco de mi testimonio personal, pues les diría que yo nací y me crié pues en el seno, como la gran mayoría de los españoles, pues una familia católica tradicional, cultural y de formalismos y de costumbres religiosas. Reitero, como la gran mayoría, pues, de todos los españoles autóctonos, naturales, de este país llamado España. Desde temprana y tierna edad, pues siempre he tenido y sigo teniendo inquietudes espirituales y religiosas. Fijaros que he dicho primero inquietudes espirituales y al unísono
inquietudes, pues, de tipo religioso. Puntualizo en base al texto anterior de Santiago 1:27, porque al menos para mí, espiritual y religioso son dos conceptos distintos y hasta divergentes, no casan. Para mí, personalmente, espiritual es aquella persona, pues no religiosa, que se impulsa y trata de vivir pues una vida espiritual conforme al espíritu de la verdad de Dios revelada en la Biblia, y que se esfuerza en adaptar su vida personal conforme a los parámetros y la voluntad de Dios expresado por escrito en la Biblia. La Biblia es el libro que presenta y da testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Eso lo dice en Hebreos 4, 12 y 13, que dice el 13, porque no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia del Dios Todopoderoso. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta tarde o temprano, por activas o por pasivas, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones, las mentes, las intenciones del alma humana. Jeremías 17, 9 y 10. Nosotros, los seres humanos, somos espirituales, tanto como también somos personas intrínsecamente religiosas. Repito de nuevo, espiritual y religioso no es lo mismo, y además son dos conceptos totalmente divergentes. Por eso hay tanta disparidad en la cristiandad tradicional, en esta hermandad cristiana deteriorada, tan dividida, tan diseccionada. Cada uno tira el gato al agua según le viene en conveniencia y estatus. Ahí lo dejo. Espiritual y religioso no es lo mismo, y además son dos conceptos totalmente divergentes que ni siquiera son paralelos, que vayan hacia una misma meta, aunque vayan por caminos distintos, aunque en apariencias puedan darnos esa impresión. Repito que anteriormente he dicho lo que yo entiendo, según la Biblia, quién es o qué es una persona espiritual. Y ahora les diré lo que yo entiendo como una persona religiosa. Porque yo, personalmente, por años, estos dos conceptos, espiritual y religioso, pues los vine mezclando y creyendo que eran sinónimos, cuando realmente son contrarios, son antónimos, como que se repele, polo positivo, polo negativo. Para que yo y vosotros podamos comprender un poco mejor las cosas que os quiero transmitir, me viene a la memoria pues un texto que se encuentra en Eclesiastés, y se lo voy a leer de la traducción Reina Valera actualizada. Estamos, Eclesiastés 3:11, que nos dice el eterno Dios a través del sabio Salomón: todo lo hizo hermoso en su tiempo,
también ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Porque 1 Corintios 2, 14 al 16 dice que el hombre natural, carnal, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas del Espíritu de Dios hay que entenderlas con el Espíritu de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el religioso las entiende, las comprende y las transmite a otros de forma totalmente distinta a lo que es verdaderamente la voluntad del Padre Celestial. 1 Corintios 2, del 14 al 16, o incluso la rechaza, porque como no las entiende y tampoco lo desea. Repito que yo por años he sido un hombre religioso. Yo estaba en el segundo apartado. Sí, muy devoto y creyente, pues de los usos y costumbres populares, como la gran mayoría del pueblo cristiano en España. Hablo de España, de mi país, de mis padres, que eran de religión católica. Y ya sabemos bien en España cómo se manejan estas cosas a nivel general, religioso y tradicional. Podríamos hablar más adelante sobre todo esto, si nos cabe espacio y tiempo. Pero el mero hecho de haber nacido, sea en España, en Europa en general, y sobre todo y por ende en países de adscripción católica, cristiana y tradicional, como también en la gran mayoría pues, en los países de Latinoamérica, América del Sur, y en muchos otros, en América del Norte, también son bastante religiosos, los Estados Unidos, el Canadá, etcétera, también por la parte oriental del globo terráqueo. Pero nada de esto te amerita como un hijo de Dios, ni tampoco te amerita como un auténtico cristiano y discípulo del Señor Jesús Cristo. La tradición, la devoción religiosa, los usos y costumbres, lo que hemos heredado de nuestros padres, la fe de nuestros padres, mientras no tengamos un encuentro personal con Dios a través de Jesús Cristo, esto delante de los demás podría parecer loable, pero si no hay una verdadera conversión a través del Espíritu Santo de Dios, en la verdad de Dios y a través de Jesús nuestro Señor, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Sí? Los países católicos, donde los haya, así como países protestantes y por definición países evangélicos, que son minoría, pues que viven y confraternizan en cierta forma con sus hermanos y primos católicos y protestantes. Pero realmente, bíblicamente hablando, hermanos, ellos son hijos de su mamá de Roma, por la sencilla razón, pues, de que han mamado y lo siguen haciendo al día de la fecha, ¿sí?, de la gran mayoría de sus doctrinas y dos más por generaciones hasta el día de la fecha. Aún, como dice Apocalipsis 18:4, no han salido de la gran Babilonia de pecado. Por eso siguen siendo todos estos la gran hermandad cristiana deteriorada, desmembrada, dividida, según Apocalipsis 18:4, porque dice así: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dentro de esta cristiandad, esta enorme cristiandad popular, hay pueblo verdadero de Dios que tienen que salir de esta gran Babilonia de engaño y de pecado religioso, amén de otras barbaridades. Pueblo mío, salid de ella para que no participéis de sus pecados y no recibáis
las plagas que van a venir sobre esta tierra religiosa, de pecado, de maldad, de perversidad. Y digo yo que cuando protestantes y evangélicos leen este texto de Apocalipsis 18:4, siempre se lo aplican a la Iglesia Católica. Por eso repito, que solo se aplica a la Iglesia Católica. Pero caen y siguen cayendo en ese craso error, aunque se hayan separado de su mamita, romana, católica, apostólica, etc., todavía no se han sacudido el polvo, el germen de su doctrina y de sus dogmas trinitarios, paganos, idólatras y politeístas. Por eso aún siguen dentro del seno de su mamá, aunque físicamente estén separados, porque siguen manteniendo doctrinal y teológicamente los mismos usos y costumbres y dogmas y tradiciones de la mamá de Roma, aunque se han separado de ella física y literalmente, como pasó en la antigua Babilonia, que Dios cambió las lenguas, se esparcieron por todas las naciones, pero se llevaron sus usos y costumbres, sus tradiciones populares, su religión, la religión babilónica. Por eso repito, es la misma historia de la Torre de Babel en la antigua Babilonia, como dije anteriormente, la Babilonia bíblica. La torre dejó de construirse, se confundieron y se mezclaron las lenguas, por eso hay tantas lenguas hoy en día en el mundo actual. Se confundieron, se mezclaron las lenguas, repito, sus habitantes fueron esparcidos por el antiguo mundo, conocido en aquel tiempo, y como digo, se llevaron el espíritu de la mentira, sus costumbres, tradiciones, el culto pagano politeísta, sus doctrinas erráticas, etc. Es lo que sigue pasando hoy en día, amigos y hermanos, lo digo con todo el dolor del corazón, lo que sigue pasando con protestantes y evangélicos hasta el día de hoy, hasta el día de la fecha, en tiempo real. Por eso es una hermandad deteriorada, es una hermandad cristiana deteriorada, repito, como la imagen del sueño del rey Nabucodonosor, concretamente bajando la figura de la imagen a los pies de la imagen, una parte de hierro y otra parte de barro, mezclado, con apariencia de verdad, pero lleno de ponzoña religiosa. Y porque se creen que están en la verdad de Dios con sus doctrinas, dogmas y teología, el hierro en los pies, pero que es puro barro, fango, mentira y que está a punto de ser destruido todo su sistema religioso de facto. En ese sistema religioso de facto y mentiroso, idólatra, pagano y politeísta, viví por años, desde mi más tierna edad, en el seno de una familia católica, pero no me fue mejor siendo bautista, evangélico, sabático, mesiánico, etcétera, porque he tenido que cambiar de muchos paradigmas para llegar a atreverme valientemente a decirles lo que todos ustedes, todos vosotros estáis escuchando en este vídeo, ¿sí? Todos hijos de la gran ramera. Apocalipsis 18:4. Aunque solo puedo agradecer a Dios que al fin, hermanos, me haya ayudado a entrar en razones y aplicar completamente a mi vida Apocalipsis 18:4. Salid. He salido de ahí, gracias a Dios, con su ayuda, su infinita bondad y gracia y misericordia. Eso necesitáis cada uno de vosotros también para salir de esa gran Babilonia de pecado. Salir de la gran Babilonia de pecado, repito, de ser un hombre religioso
a ser un hijo de Dios en espíritu y en verdad, ni samaritano ni judío, hijo del Dios Altísimo en espíritu y en verdad, bautizados en el nombre de Jesús por su espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Juan 4, 23 y 24. Un poco de nota histórica. Tras la Reforma, y salvo hermanos moravos, anabaptistas, valdenses, albigenses, cuáqueros, menonitas, etc., minorías antitrinitarias, prácticamente ya desaparecidos, el resto se repartió pues entre luteranos, protestantes, bautistas y evangélicos, que no es lo mismo bautista que anabaptista, ¿sí? Todas o la inmensa mayoría de las iglesias sumergidas tras la Reforma y Contrarreforma tienen en común el ser hijas de la Iglesia de Roma, Apocalipsis 18:4. En tanto y en cuanto, como hizo la antigua Babilonia, que han heredado su doctrina fundamental, la Trinidad. Esta doctrina fundamental de la Trinidad, hermanos, es la causante del derramamiento de sangre de miles y miles, millones de hijos del Dios Altísimo. Apocalipsis 17:6. Lean Apocalipsis 17:6. Llegará el día. Ahora tenemos rechazo y desafección, pero llegará el momento que se levante de nuevo el Sacro Imperio Romano y ataquen, apresen y maten a los verdaderos hijos de Dios y discípulos de Jesús Cristo. Dios me ayude a mantenerme firme y en pie en la fe unitaria monoteísta. Solo un Dios verdadero y solo un mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, y ahora glorificado a la diestra del Padre. Bendito sea su santo nombre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Creo, amigos y hermanos, que ya he dicho lo justo y necesario para todo aquel que tiene ojos para ver y oídos para oír, y sepan todos, basado en estos versículos de Juan 4, 23 y 24, que el Padre y Dios de nuestro Señor Jesús Cristo quiere que todos seamos capaces de discernir quién es el verdadero Dios y que dejemos nuestra religiosidad, seamos personas espirituales y que nos mantengamos cada día en su gracia, amor y misericordia, para no apartarnos nunca de la fe una vez dada a los santos. Judas 3. Leamos como final de todo lo dicho, Primera de Corintios 2, 14 al 16. Ya conocemos bien este texto, creo que no es necesario. Solo el hombre espiritual entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Un abrazo para todos. Amén.